Grave Pedroso en YouTube. Ah. Dale ahí. Estamos online. Estamos online para unas nuevas crónicas de la cuarentena en este jueves 9 de abril de 2020. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los jueves. Creo que es el cuarto jueves ya. Y bueno, parece que esto va a seguir de largo, así que nosotros seguimos charlando, seguimos analizando, pasándolo bien una horita de relax y de conversación, que eso a los humanos siempre nos viene y nos vendrá bien, y es una de las partes importantes del aprendizaje que nos deja esto, es eso de charlar, ¿no? En la charla, en el tema de la vinculación oral, pues encontramos al prójimo y en ese prójimo nos proyectamos. Hoy estoy súper serio, como pueden ver, así que el tema que nos convoca hoy, para eso hemos invitado a mi gran amiga Cristina Mateos Casado, con quien ya contaré de dónde la conozco, para hablar sobre cómo han cambiado los roles y cómo muchos padres y muchos hombres han descubierto en el hogar lo difícil que es la crianza, estar con los niños, y podría decir el Paul, muchos padres no saben el salvaje que tienen en casa y ahora lo están descubriendo, y padres y madres, ¿no? Y lo duro que es. Yo personalmente, yo me asumo como alguien que no es que colabora, o sea, formo parte activo del trabajo del hogar permanentemente, barrer, trapear, lavar ropa, colgar ropa, lo exige porque somos dos niñas que nos lo están dando, pero está siendo realmente cansado el tema, me agota, desde 8 de la mañana a 8 de la noche sin parar, limpiando 20 veces, trapeando, platos por todos lados, se multiplican, una cosa, un trabajo, ropa, bueno, pero dentro de todo eso tratamos de pasarla bien. Así que Paul Peñarrera Ceballos, bienvenido, compañero. Pedro, Santiago, ahora Cristina, qué gusto tenerte con nosotros, qué gusto compartir con ustedes un día más de encierro de estas crónicas de la cuarentena. Acá, emputado más de lo normal, ¿no? Y un poco menos optimista, ¿no? Que esa palabra, el optimismo, es ridícula, peor en estos tiempos, ¿no? Hoy tuve un poco de tiempo libre porque la Yani trabajó en la mañana, yo por lo general trabajo en la mañana, entonces hoy me di un espacio para estar con los bebés, para informarme un poco de lo que pasa en el mundo, y la verdad, muchachos y muchachas, las noticias no son alentadoras. Si alguien pensaba que después de esta pandemia iba a cambiar algo, no cambia nada. Bernie Sanders salió de la competencia para dejar solo a Biden y a Trump. Eso quiere decir que pase lo que pase, Estados Unidos seguirá siendo gobernado por las empresas, por la gente de plata, y nosotros seguiremos siendo gobernados por idiotas, ¿no? En el Ecuador se rompió un tubo de petróleo, ha contaminado los ríos de la Amazonía y con eso el agua de las comunidades. Sigue imparable un capitalismo salvaje, asqueroso, y la gente no reacciona, y en su casa es más fácil que te sigan metiendo cuentos, ¿no? Mejor poner un montón de noticias de la pandemia y no decirte qué es lo que pasa en realidad. Y lo que pasa en realidad es que estamos gobernados por idiotas y negligentes, veamos, y esto puede cambiar en unos cuantos siglos. Vamos a tener un tema súper interesante. Hoy vamos a conversar cambios de roles, feminismo, de todo un poco, y yo creo que esta es la única válvula de escape que al final nos va a quedar, porque a la televisión hay que matarla, hay que romperla, hay que acabarla. Hoy vi un programa de iglesias, así a las 12 del día, en contacto, que estos de mujeres que bailan semidesnudas se fueron a la casa y empezaron a rezar, hermano. Esto es un desastre, o sea, el apocalipsis es menos de lo que uno esperaba. Santi, qué bueno verte, qué bueno verle, Pedro. Cristina, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, compañeros? Cris, un gustazo. Cris, muchas gracias por haber aceptado la conversación con este relajo de personajes. Paul, parece que se te acabó la cerveza o se te acabó el vino, pero No, no sé, hoy estoy con dos. Hoy estoy con dos a la vez, estoy podrido. Estás iracundo, pero bueno, está bien. No, sí, es parte de la cuarentena, supongo. Teníamos que ya empezar a derivar también en el carácter un poco más violento. La locura, Pero claro. tranquilidad, ya irás curándote ese carácter.
Porque eso no es una novedad, es decir, somos gobernados por unos imbéciles desde que somos república, así que solo que las cosas van cambiando ahora, quizás se vuelven más evidentes. Hermoso tema el de hoy, porque yo necesito hacer una denuncia ya pública del maltrato que estoy sufriendo aquí adentro. Los roles están completamente desequilibrados y ese desgaste está pasando una factura tenaz, así que ya vamos a ir un poco deshilando todas estas desigualdades. Y bienvenida, Cris, un beso gigante y muchachos, empecemos. Bueno, y presento a Cris, a quien conocí, fuimos compañeros y me pasaba hoy día unas fotos de la época que estuvimos en Puerto Viejo como docentes de la Universidad Técnica de Manaví, en donde, bueno, esto da para el programa de los españoles que vivieron en la Universidad de Puerto Viejo, está para otra serie, en realidad. De ficción, entre ficción y ciencia ficción, tal vez puede llegar a esa experiencia que vivir. Fue una, dentro de esa experiencia. Puede ser una distopía como esto. Sí, sí. Y fue, bueno, para mí fue una época muy hermosa, ¿no? Porque aprendí muchísimo y yo adoro Manaví, adoro Puerto Viejo y adoro a la gente que conocí ahí. Y dentro de esas personas está Cris, que es socióloga, actualmente está trabajando en una universidad en la Complutense como asociada de Madrid, y estuvo trabajando en Puerto Viejo, por lo cual conoce el Ecuador y conoce la realidad profunda de la Manaví, ¿no? De Manaví profundo, y donde te lograste integrar, Cris, y viviste 5 años más o menos, ¿no? No, viví 3 y medio. Y bueno, hoy está en Zamora, la ha agarrado allí el confinamiento, ella es de Zamora, España, y te agarraron en la casa de tu padre, Cris. Bienvenida y encantados de que estés aquí. Muchísimas gracias a los tres, porque para mí os había escuchado varios días y me había reído mucho con ustedes, o sea que participar aquí en el foro es súper gratificante para mí, sobre todo porque además el confinamiento me ha pillado en un pueblo de 350 habitantes, que es del pueblo en el que nací y que tengo una casita, pero me he venido para casa de mi padre, para casa de mis padres, para compartir con ellos el confinamiento. Y la verdad que está siendo, bueno, pues un proceso y un tiempo para repensarse muchas cosas. O sea, que hablar hoy de los roles y de tiempo de cuidados, porque nosotros que un espacio y un tiempo para los cuidados y para los cuidados en el centro y la vida en el centro, pues creo que es súper interesante y súper importante, y más en estos tiempos, ¿no?, de capitalismo salvaje, que parece que solo tenemos que parar o solo podemos parar por estos medios, que eso es lo terrible, ¿no?, que tengamos solo o que podamos solo tengamos la capacidad de parar cuando llegan estas situaciones tan terribles y desesperantes, ¿no? A eso nos está abocando finalmente el capitalismo. Y para mí ha sido además, ha sido muy curioso porque yo doy historia del pensamiento político y me ha pillado en clase abordando comunismo, socialismo y anarquismo justo durante el confinamiento, y entonces ha sido muy interesante con los alumnos abordar la crítica al capital y la crítica, ¿no?, a todo lo que produce pues el capitalismo en nuestras vidas desde una visión anarquista, que al final es, a mí me parece interesante aprovechar hoy para hablar de los roles y también de los cuidados y del tiempo de cuidados y de la vida en el centro, porque el anarquismo tiene mucho que decir sobre esto, ¿no? Todo el tema de la ayuda mutua que estamos viendo diariamente, o sea, los gobiernos están desaparecidos, los estados desaparecidos, y al final lo que está funcionando es cómo la gente se está uniendo con sus máquinas de coser, a hacer mascarillas, a hacer trajes con bolsas de basura, a conseguir hacer respiradores, es decir, la ayuda mutua que siempre ha funcionado, ¿no? O sea, y en estos cambios, Cris, perdón que te interrumpa, en estos cambios que tú nos estás planteando, es obvio, y yo he recibido un poco también esa inquietud de
¿Cómo estamos mirando el panorama a futuro? Y pensando esto sobre todo en el tema económico, ¿no? Tú piensas que muchas de las empresas, al menos aquí en Ecuador, de las grandes, asumían que solo eran 27 días los factibles para ellas poder parar la producción, si no ya entrarían en estado de riesgo. Ya estamos pasados los 27 días, estamos 4 días más de los 27, de hecho, en confinamiento. Entonces, esto tal vez también ha tornado a que repensemos qué es necesario y qué no es necesario, qué trabajo al final producía algo necesario para nosotros o simplemente era modo de producción de una, no sé, de un elemento de satisfacción completamente banal. ¿Qué es lo que crees tú tal vez que ahora se va a filtrar también ese pensamiento en decir, ya como sujeto, como persona, qué es lo que necesito realmente, qué es lo que debo consumir? ¿O tú crees que una vez que se empiecen a abrir otra vez los mercados, todo se va a bifurcar como siempre? Bueno, es que yo pienso como Naomi Klein, que la crisis, o sea, la crisis no es esto, la crisis no es lo que va a venir, la crisis, ya estábamos en la crisis. O sea, habría una crisis terrible de cuidados, una crisis terrible de tiempo, una crisis terrible de lo que verdaderamente importa y de lo que verdaderamente debería estar en el centro de las personas. Y entonces no es que la crisis vaya a venir, o sea, nunca hemos salido de la crisis desde que el capital y el capitalismo salvaje se ha instalado históricamente en nuestras vidas. Ha sido un devenir en crisis, fluctuante, entrando y saliendo, más fuertes, más débiles, que las notábamos más, que las notábamos menos, pero para mí es pues lo que históricamente ha venido sucediendo a lo largo de la historia, que nos tenemos que empezar a repensar de nuevo las cosas a través de estas crisis. Es la única manera de repensarnos las cosas y será una nueva oportunidad para repensarnos, igual que pasó en la crisis del 2008 en España, en la que mucha gente se fue de España, igual que las que ha habido en Ecuador, que mucha gente ha tenido que emigrar. Y se ha visto la necesidad, por ejemplo, en España en 2008, que gracias a eso tenemos hoy médicos en España. En 2008 se vio en España la necesidad o sea, el riesgo que corríamos que los médicos estuvieran yendo fuera de España porque no teníamos médicos. En estos años se han recuperado muchos médicos que se habían ido. Pues gracias, que esa crisis sirvió para ver que había que profesionales que eran esenciales, aún dentro de sus precariedades, porque la medicina aquí no está nada reconocida. Bueno, es un colectivo que se da con los procesos de privatización, pero se han recuperado muchos médicos y médicas que estaban viviendo en el extranjero, investigadores, en este tiempo de la crisis del 2008 hasta el 2020, porque ahora mismo nos hubiera pillado un país en el que no habría profesionales básicamente de la medicina. Entonces, bienvenidas esas crisis porque nos permiten replantearnos la vida y poner en el centro lo esencial de la vida, pero para mí vivimos en un continuo, mientras este sistema no cambie y el capital siga rigiendo nuestras vidas salvajemente, vivimos en una crisis permanente. Cristina. O sea, no es un tiempo de plazos, no es un tiempo de días, no es un tiempo de que a partir de 30 días vamos a entrar en la hecatombe. Es que mucha gente vivía en la hecatombe. Gran parte de la clase trabajadora vive en la hecatombe continuamente. Yo creo que no he salido de la precariedad desde que emigré a Ecuador, y cuando he vuelto no sé si fue peor irme o volver, porque ha sido un proceso de precariedad continuada. Cristina, pensando esto, hoy tengo un día mal con la humanidad, he perdido la fe con la humanidad, y cuando me pongo a pensar en el discurso que lo escuchamos y que lo leemos en diferentes actores intelectuales, esto de repensarnos del momento que se da, porque la crisis también es la oportunidad de cambio, uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuáles fueron los roles? ¿Cómo se alternaron los roles? Las dos grandes narraciones, el capitalismo por un lado, la Unión Soviética con su socialismo en otro lado, se acabó ese momento y como que vino una ola de conservador más fuerte, ¿no? O sea, la Unión Soviética hablaba de compañeros y compañeras, pero el rol de la mujer en la Unión Soviética era paupérrimo y muy alejado de lo que era un protagonismo, o sea, nunca
tuvo un protagonismo fuerte en la Unión Soviética. El capitalismo ni que se diga, o sea, en los 50 y en los 60 la publicidad se encargó de decir que la mujer era para la cocina, que la mujer era para lavar, que la mujer era, esa era la publicidad, ¿no? Entonces, uno ve que el mundo siempre se ha enfrentado a estos cambios fuertes, pero siempre ha salido con una forma, o sea, ahora la pandemia te da chance de decir, ok, se tienen que arreglar con menos sueldos, se tienen que arreglar con más dificultades, porque las empresas tienen que ganar dinero para que ustedes vuelvan a tener lo que nunca hemos deseado tener, esas necesidades creadas. Escuchaba a Judith Butler hoy antes de estar aquí para estar más o menos, y ella decía, es el momento en que todos tenemos que ser feministas, y yo totalmente de acuerdo con ella, pero ¿cuál feminismo nos va a proponer una crisis que sale con un montón de ideas conservadoras en las cuales la reestructuración de familias, sociedad, etcétera, no importa de qué liga política seas, de izquierda, derecha, facho o extremo comunista, te vas a encontrar con una visión de estas conservadoras? ¿Cuál es tu opinión de estos que te llevan a lo mismo, ¿no? a un dominio de unos sobre otros? Bueno, yo creo que estamos en un momento peligroso, como lo hemos estado como ha pasado durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estamos en un momento peligroso porque este momento es un momento en el que si hay un vacío, hay muchas ideas, teorías que van a aprovechar para llenar esos vacíos, ¿no? Que decía, bueno, todos los teóricos lo están diciendo, ¿no? Naomi Klein, el surcoreano, pero no me acuerdo cómo se llama. Byung. ¿Cómo? Byung. Que vive en Alemania. Tiene este apellido Byung. Vive en Berlín. Ajá. Bueno, creo que ese vacío es peligroso y parte del movimiento feminista, además, con toda esta persecución que ha habido echándole la culpa de que realmente el coronavirus en España se ha extendido por la manifestación del 8M, creo que ha habido un repliegue del feminismo y de las manifestaciones feministas en las redes y corremos el riesgo de que haya un retroceso, porque ante cualquier avance siempre va a haber fuerzas que impidan ese avance y el feminismo en este momento era un movimiento imparable, un movimiento internacionalista imparable, el más importante de este siglo y del siglo pasado, y por lo tanto hay un montón de fuerzas evitando justamente el avance por la igualdad. Entonces, corremos el riesgo de que el coronavirus pare un montón de movimientos sociales que estaban siendo activos en el mundo, incluso también se ha hablado de China y todas las manifestaciones en China de cómo el coronavirus ha replegado eso y ha eliminado el movimiento social en China y el movimiento de contestación en China. Entonces, creo que corremos un riesgo, creo que es un momento en el que pues todos estamos viendo un montón de actitudes, desde mi punto de vista, fascistas, de nazis, o sea, es una actitud nazi totalmente, de normalizar, por ejemplo, en España, bueno, es que son gente mayor y entonces la gente mayor es descartable y entonces no se le va a poner a la gente mayor, no tiene derecho a estar enchufado a un respirador porque no tenemos suficientes respiradores. Y normalizar para mí este discurso es normalizar ideas del nazismo. Entonces, de seres que son descartables por X. Y aprovecho para traer a Judith Butler y decir aquí, entonces, hay cuerpos que importan y hay cuerpos que no importan, porque los cuerpos que importan son los cuerpos que importan para el capital y los cuerpos que no importan son los cuerpos que no importan para la economía, los flujos financieros y el capital. Entonces, esos discursos, la normalización y aceptación social de esos discursos, como que todo el mundo ahora reproduce, hasta la gente de izquierda, bueno, es que, ¿qué quieres que hagamos? No hay respiradores para todo el mundo. Pero a mí me sorprende, porque incluso gente de izquierda normaliza determinadas, entonces yo siempre digo, entonces, a partir de ahora, yo no voy a permitir que nadie en este país nombre la palabra estado de bienestar, porque no existe. Si estáis permitiendo un gobierno de izquierdas que haya seres descartables y esto no es la guerra, es una pandemia, entonces
sea, basaros en otro tipo de Estado, pero no podéis promocionar un estado de bienestar porque no estáis respondiendo a un estado de bienestar. Porque aquí hay seres que están en la calle que son descartables, que son sin hogar, que son descartables, igual que va a pasar está pasando en Estados Unidos. Personas, por ejemplo, menores, yo trabajo con menores con marroquí en situación de migración, los menores extutelados están en situación de calle, son seres totalmente vulnerables y descartables para el Estado, y aún así seguimos hablando de estado de bienestar. Eso no puede ser, y tiene que haber una crítica. Y para mí también es un problema que en medio de todo el coronavirus no haya un espacio para que podamos criticar al Estado, y para que digan, no, ahora no es tiempo de criticar al Estado. Sí, sí que es tiempo de criticar al Estado. Entonces Claro, corremos el riesgo de que otras corrientes, otras teorías ocupen el espacio de la crítica, y desde mi punto de vista el pensamiento crítico tiene que estar continuamente ahí, tiene que haber un debate constructivo, sí, y de plantearnos entonces ante qué estado estamos y qué tipo de respuestas está dando el Estado. claro, cuando hacemos un análisis un poco del antropos del capitalismo, sabemos que ha ocupado estrategias increíbles para ir, no sé si acallando, pero sí de alguna manera adormeciendo quizás el verdadero significado del conflicto social. Entonces pienso en la década de 60, 70, obviamente cuando tú nos dices, Paul, había la televisión empezó a ser el medio per se por el cual empezamos a dominar, ¿no?, el cotidiano de las personas. Pero aún así recuerdo el punk ya en los fines de los 70, inicios de los 80 como una respuesta anárquica dentro de las artes musicales. Y lo que hizo capitalismo fue nombrarle, darle un espacio y permitirle la expresión. Obviamente esa expresión ya estaba controlada y empezaba a formar parte del circuito económico del capitalismo. Cuando yo pienso en toda la vanguardia de las nuevas protestas sociales, sigo viendo lo mismo. Es decir, me parece que el capitalismo hace rato se les adelantó y lo que está haciendo es tal vez presentando justamente la voz, esta voz que es urgente, que son voces que obviamente cuando uno camina por las sociedades o hace un análisis simplón nada más, ya ve cómo el pus empieza a desangrar, ¿no? Y todo lo que tú te estás refiriendo al tema estadual, al tema gubernamental, al tema legislativo, y no pasa solo en las sociedades de tercer mundo, ¿no? Estamos viendo que este coronavirus destapó un tema mundial. Entonces, el capitalismo ya como sistema, ¿no? Me parece que está por encima de todo esto, Cris. Y también pienso por la palabra anarquía que sonó antes y que justamente el capitalismo se ha encargado de mancillarlo, de pensar que el anarca es simplemente el destructor por destruir y que no hay una propuesta en relación tampoco a lo colectivo. Eh, ¿Cómo ahora podríamos nosotros permitirle a las personas tener un poco de fe en relación al cambio social, a la manifestación social, a sabiendas de este poder casi omnipresente del capitalismo, Cris? Bueno, yo creo que es una pregunta complicada. Yo creo en que hay que estar en la resistencia activa, en la solidaridad y en la ayuda mutua al margen del capital, y en no dejarse instrumentalizar por las instituciones ni por los estados, porque creo que ahora también es un momento en el que el Estado va a intentar instrumentalizar, aparte de las organizaciones, de las ONGs, bueno, las ONGs están bastante instrumentalizadas ya, pero de todos los movimientos sociales que son operativos, que están dando respuesta, que están dando soporte, que están siendo solidarios, creo que, bueno, pues corremos el riesgo de la instrumentalización, y creo que hay que mantenerse de una manera autónoma, contestataria, crítica, mantener la crítica, seguir manteniendo la ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación, pero mantener ese pensamiento crítico autónomo de los gobiernos y de las políticas y de las ideologías, porque creo que es lo único que nos va a mantener a salvo. El movimiento feminista
hay una parte del movimiento feminista muy instrumentalizado institucionalmente, que está en las instituciones, que ha sido absorbido, y creo que luego hay un movimiento feminista muy crítico. Y creo que precisamente... Sí. Entremos a esta idea de cambio de rol, perdón que te corte. Parece que la mujer se ha tenido que convertir en hombre para poder entrar a ese mundo competitivo atroz, ¿no? O sea, de esas de trabajar hasta las 8, 9 de la noche, tener que gritar, enojarse, o sea, entrar a ese sistema caníbal, ¿no? Salvaje. Y también los hombres no han tenido, o sea, se ha dado que se le da el espacio para que el hombre también quede a un lado porque estudió otras cosas, porque tiene más tiempo para estar con los niños, etcétera. ¿Cómo la mujer puede ser mujer dentro de ese maniqueísmo que es entrar al mundo del capital, al mundo de los negocios para poder crecer empresarialmente? ¿Y cómo puede ser esa mujer, no solo mujer, sino esa mujer anárquica, que es lo que deberíamos buscar en ese rol de resistencia, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es deconstruir y dinamitar, siguiendo un poco con el anarquismo, ¿no? Dinamitar todas las estructuras. Y creo que lo que hay que hacer es dinamitar la propia estructura de la construcción de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Porque ser mujer es muchas cosas y no es un concepto monolítico en la que tú entonces es un corsé que te metes ahí, tienes que dar respuesta a la categoría mujer, que es un poco lo que dice Butler. O sea, creo que vivimos en un tiempo en el que podemos performar las categorías, que es imposible en un mundo en continuo movimiento, en continua transformación, en continuo cambio, convulso, que vivamos en categorías que son completamente estáticas, no tiene sentido, está fuera del momento histórico. Y ahora mismo ser hombre significa ser hombre de muchas maneras. Tú puedes ser un ser sensible y ser hombre, puedes ser un ser rudo y ser hombre, puedes ser a días sensible, a días rudo, a días estar más vulnerable, menos vulnerable y seguir siendo hombre. Y es precisamente ese cuestionamiento el que hace el feminismo y el que ahora mucho más se está haciendo desde las teorías queer, de esa idea de deconstruir y de reventar las categorías que nos han tenido constreñidas y que han sido violentas no solo para las mujeres, han sido violentas, hiperviolentas para los hombres y para los niños. O sea, lo que tiene la violencia que un niño tiene que asumir desde pequeño, diciéndole no llores, tienes que ser un machote, tienes que estar siempre fuerte, luego tienes que ser el varón sustentador, tienes que dar respuesta permanentemente a la economía de tu familia. Eso es una violencia brutal para los hombres y es una violencia que se proyecta, es una violencia que ellos han recibido del mundo y que luego se sale fuera, se proyecta en otros seres. Y por lo tanto lo que creo que hay que hacer es salirse de esas categorías y salirse de los roles. O sea, los roles existen porque existen unas pautas de control social que nos han encasillado y nos han dicho a lo que debemos responder los hombres, a lo que debemos responder las mujeres. Y cuáles son nuestros espacios, y que para los hombres son los espacios públicos, para las mujeres el espacio privado, y toda esa serie de chistes, de chascarrillos, de frases repetitivas en la que donde mejor está una mujer es en la cocina, donde mejor se lo hace una mujer es en la cocina, y todas estas cosas machistas que han sustentado ese imaginario que reproducimos cada uno en nuestras... yo cuando, incluso las feministas, o sea, yo muchas veces digo, porque en mi cocina, como si fuera mi cocina, porque claro, porque como en realidad es mía, porque nunca veo a nadie más en la cocina, pues en mi cocina, ¿no? Pues estas cosas... porque mi cazo, mi olla, mi no sé qué, pues esto de mi propiedad en realidad, o quítate hijo que tú esto no lo sabes hacer o no lo haces bien, pues al final es una apropiación, pero porque el mundo te ha exigido ese nivel de apropiación de los espacios y de las cosas, pero no es porque estemos en esos roles, vivamos felices y tranquilas. Es decir, yo no vivo feliz en una cocina ni vivo feliz fregando todo el puñetero día escaleras. O sea, no me hace feliz. Es a lo que sé que tengo que dar respuesta porque le hace feliz a otros y a otras, pero no a mí. Y eso es violencia. O sea, hay que empezar a visibilizar
que responder a unos roles impuestos, no a unos roles decididos, asumidos por ti y que pueden ser variables, sino a unos roles impuestos, monolíticos y que te subordinan, es violencia, y es una violencia brutal. Es una violencia que se tiene mucho más con las niñas y con las mujeres, pero es una violencia a la que los hombres también sufren y han dado respuesta a lo largo de los siglos. Y que hay que rebelarse, y que hay que salirse de esos roles impuestos. Bien, yo te hago una antes de terminar, porque se nos quedan 4 minutos y tiene que ver con el tema de la educación. ¿Crees, como yo, que estamos ante una posibilidad histórica de cambiar realmente las cosas con los chicos, de hablar del tema de este anarquismo y realmente de poner el conocimiento a una mayor cantidad de seres humanos, ¿no? Y que con esa información poder generar nuevas respuestas que estén adecuadas a este siglo y no las respuestas del siglo pasado, en 1950, en la que todavía el sistema está funcionando para eso? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que es lo mismo, ¿no? En realidad, los feminismos lo que vienen es a reventar todas las estructuras, la educativa es fundamental reventarla, es fundamental transgredirla. Los anarquistas desarrollaron un sistema que se llamó coeducación y que a mí me parece fundamental, y luego está toda la educación liberadora, que posteriormente se desarrolló toda la educación para la libertad y liberadora, y que tiene que ver con la autonomía y la decisión, y vuelve a lo mismo, es decir, no queremos construir seres sometidos, sino seres libres, seres autónomos, seres que decidan sus propios aprendizajes, su propio ritmo, su propia autorregulación, que es, por ejemplo, yo con los alumnos trabajo la autorregulación, la entrega de los trabajos, tal, y es curioso porque vivimos tan dando respuesta al sistema, un sistema violento y a un sistema autoritario, capitalista y basado en el sometimiento, que al final damos respuesta a determinados formatos de aprendizaje, de educación, de desarrollo de roles en casa, etcétera, etcétera, que todos tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con estructuras de sometimiento. Creo que la educación es fundamental, que sea una educación que esté basada en la igualdad, que esté basada en la libertad y que esté basada en la autorregulación y en la autonomía de las personas. Y no tenemos ese tipo de educación, tenemos un tipo de educación que da respuesta al sistema capitalista y a las empresas, pero no da respuesta a un pensamiento crítico para nada. Paul, para cerrar. Gracias, Cris, por todo. Coexistir y resistir. Tenemos que unirnos a la lucha feminista. Ese debe ser el cambio, ese debe ser nuestro propósito para si queremos en verdad mover las cosas. Coexistir y resistir. Muchas gracias, Cristina, por todo. Gracias Santi, a ti. tu cierre. Gracias, Cris. Un abrazo. Sí, transgredir, decías tú, Cris. Yo me quedo con esa palabra. Transgredir todo este sistema. Es momento de empezar a mirar desde el corazón. Hasta Kashkaman, amigos. Pedrito, Cris, muchas gracias. Abrazos, Santi. Cris, como siempre, ha sido un placer charlar contigo. Y bueno, nos volveremos a ver cuando esta cuarentena nos lo permita y tener el contacto físico también. Muchas veces siento que tenemos excusas, muchas excusas, Sí. que nosotros también formamos parte de esas urgencias que no son urgentes, ¿no? De descubrir que no, y esto tal vez sea un momento para descubrir qué es lo urgente. Cris, un abrazo grande y tu despedida desde... ¿Cómo se llama tu pueblo? Me quedé con el... Villabrázaro. Tiene muy mala pronunciación. Villabrázaro, pero todo junto. Villabrázaro. Qué hermoso. Yo, un placer conversar con ustedes. Es súper corto porque yo también hablo mucho, pero, o sea, resistir, anarquía, y yo cerraría con que creo que es el momento de saber que debemos poner la vida en el centro y los cuidados en el centro, y que es una oportunidad de cuidar y cuidarnos, cuidar a la gente que amamos al margen del capital, al margen de lo que hay ahí fuera. Creo que es una oportunidad, ¿no? para poner nuestras vidas en el centro, parar, respirar y amar, que al final es en lo que... Tienes que volver, Cris, ¿ah? Tienes que volver a otra conversación.